Señora Presidenta, señorías, desde el grupo que tengo el honor de representar, siempre hemos defendido que los partidos políticos deben, en primer lugar, financiarse con recursos propios y, en segundo lugar, limitar el gasto ajustándose a la realidad de la crisis económica en la que estamos inmersos. Con esta reforma que hoy presenta el Parlamento navarro, se pretende legislar a favor de ciertos partidos y en contra de los ciudadanos que, con sus impuestos, los financian. No hemos encontrado en la exposición de motivos presentada ningún argumento de peso que permita gastar el doble en el gasto de la campaña electoral a aquellos que se presentan en una única circunscripción. En primer lugar, porque carece de lógica. Si los partidos que se presentan en todo el territorio nacional se ajustan a esos 11 céntimos, ¿acaso no están compitiendo en igualdad con los que hacen campaña electoral en una solo? ¿Por qué motivo se considera insuficiente esta cantidad para una única circunscripción? ¿Por qué no se da ni una sola razón al respecto? ¿No conocen sus señorías lo que es la proporcionalidad? Pero, fundamentalmente, nuestra oposición a esta reforma tiene un carácter político, en el sentido estricto de este término, porque política es un concepto que se refiere a la organización de un Estado-nación y solo por sinécdoque puede considerarse un término referido a la administración de una comunidad autónoma, provincia o ayuntamiento. Y con esta reforma pretenden beneficiar a aquellos partidos que carecen de una dimensión nacional, que restringen su actividad a una sola circunscripción, bien por su carácter miope, regionalista o provinciano, o bien, lo que es mucho peor, partidos que tienen en realidad una sola ambición realmente política, aunque de formato negativo, es decir, antipolítica, puesto que no son pocos los grupos secesionistas que persiguen la ruptura de la unidad nacional y la constitución de un Estado fraccionario que también podrían verse favorecidos si prospera esta iniciativa. Nos resulta, cuando menos, inquietante que sea precisamente el Parlamento navarro quien traiga aquí esta reforma. Un Parlamento cómplice de los intereses separatistas, aliado con quienes quieran destruir la unidad nacional. Un Parlamento que consiente que grupos separatistas y filoetarras campen a sus anchas por la comunidad foral. La autodenominada izquierda abertzale, supuestamente disidente o radical, se sirve de distintas organizaciones, numerosísimas y perceptoras en algún caso de ayudas oficiales, y en todos ellos consentidas e incluso alentadas por las autoridades navarras. Les ofrezco una lista de este Museo de los Horrores. Gazte Coordinadora Socialista, Movimiento por la Amnistía y contra la Represión, Amnistía Taskatasuna, Italia, Jardun, Herritar Batasuna, Iraultzen Biguneak, Jarki, Eusko Ekintza, Errepresioari Autodefensa, Iskale Abertzaleak, Iruntzer Irrunería Comunista, Gazte Asambladas, Euskal Herriko Komunistak, Euskal Herria Socialista, etcétera, etcétera. Como ven, unas cuantas, todas enemigas de España, todas defensoras de la violencia política. En lugar de traer estas reformas, ¿no sería más urgente que estudiaran ustedes la situación jurídica y administrativa de cada una de ellas o informaran sobre el registro que tienen de estas organizaciones filoterroristas y separatistas y de sus acciones? ¿Podrían explicar si existe control y seguimiento de estas asociaciones juveniles asociadas a la violencia política y la kale borroka? ¿Tienen planes desde el Parlamento navarro para erradicar estos grupos? Son preguntas retóricas, porque sabemos que estos grupos trabajan por la estrategia del Gobierno navarro de euskaldunizar a la sociedad navarra. Y en vez de aislar a estos grupos, lo que hacen es expulsar a la Guardia Civil de Navarra el próximo 1 de diciembre, de consuno con el indigno Marlaska, capaz de dejar a más de 150 familias en el limbo, que desoye sistemáticamente todas las reivindicaciones que este cuerpo, por medio del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, ha elevado al Ministerio. Esta asociación prepara una manifestación para el 18 de este mes a la que manifestamos nuestro apoyo. Una infamia y una vergüenza, una indignidad que se suma a las afrentas que estos servidores públicos y sus familias, en especial sus hijos en edad escolar, que sufren el acoso sistemático en las escuelas navarras sin que esto le importe lo más mínimo a quienes se rasgan las vestiduras contra el acoso escolar, inadmisible desde luego, por motivos sexuales, y callan ante este como si el acoso escolar no fuese igual de detestable cuando obedece a causas ideológicas. Familias que ven cómo se tambalea su modus vivendi y se compromete su futuro, se desmoronan sus planes vitales desprotegidos por el Estado a quienes sirven con honor y lealtad.
Y toda esta infamia se produce con el único fin de agradar a los socios separatistas del Gobierno navarro y del Gobierno español, y constituye una concesión inadmisible a los enemigos de la nación española. La expulsión de la Guardia Civil de Navarra es un paso más en el descuartizamiento de España. Sin duda que estos grupos antes mencionados aplauden esta decisión del Gobierno navarro, entregado a los enemigos de la nación y cómplice del separatismo, de los hijos del orate racista de Sabino Arana, que en su locura objetiva pretenden la anexión de Navarra para la creación de esa alucinación llamada Euskal Herria, una fantasmagoría que ha progresado poniendo muertos encima de la mesa y gracias a la inacción de los partidos nacionales. Pocas cosas tan absurdas como que un Estado financie generosamente a los grupos que quieren acabar con él. Pocas contradicciones tan escandalosas como tener aquí, en la sede de la soberanía nacional, a quienes quieren dinamitar esa soberanía. Y para más escarnio y vergüenza, incluso apoyando al Gobierno. Grupos que, amparados en el corrupto bipartidismo reinante durante 4 décadas, han dado su apoyo a unos y otros a cambio de conseguir prebendas para sus regiones, dividiendo a los españoles y profundizando progresivamente en su fin constitutivo, que no es otro que el de acabar con la nación española y arrebatar la soberanía al pueblo. Y decimos grupos, no partidos, porque en rigor, si un partido se define por ser, como su nombre indica, una parte del todo, no puede tener, para ser considerado como tal, más función o primordial función que la preservación desde sus propias coordenadas ideológicas, derechas, izquierdas o centro, de ese todo común, atendiendo a las necesidades de la nación antes que a su propio interés particular. Razón suficiente para considerar incorrecto el concepto de partidos separatistas que debería suprimirse o cambiarse por el de grupos sediciosos. Al modo como a un cáncer que amenaza la existencia del cuerpo orgánico, no le llamamos órgano, sino tumor, tumor que debe ser extirpado para preservar la salud de esa totalidad de órganos amenazados y la integridad del cuerpo. Con esta reforma serán en muchos casos precisamente esos grupos enemigos de la unidad nacional quienes más se beneficien. Nuestra postura en este punto es tajante. No deben tener ninguna ventaja, más bien todo lo contrario, aquellos partidos que no tienen una visión natural y, por tanto, nacional de la política, ni deberían estar sobrerepresentados ni gozar de privilegios financieros. Tampoco encontramos razón suficiente que explique la rebaja de las cuantías de las multas, salvo pensando, quizá mal, el interés en proteger a los partidos antes que a los ciudadanos. Esos ciudadanos que el Gobierno ha masacrado con multas injustificadas en un estado de excepción camuflado como estado de alarma, como ya ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional gracias al recurso presentado por Vox. Como único fundamento de esta reforma, el Parlamento Regional se remite a un informe de 2015 en donde se dice que el dinero invertido en la campaña electoral es en algún caso inferior al recibido en calidad de subvenciones tras la celebración de los comicios. Curioso razonamiento, porque de aquí no cabe extraer de modo necesario lo escaso del gasto electoral, sino antes bien lo cuantioso de las subvenciones públicas. Tengan ustedes claro que cuando Vox tenga la responsabilidad de gobernar, estas subvenciones se acabarán. Ni partidos, ni sindicatos, ni grupúsculos ideológicos financiados a través de chiringuitos recibirán un solo euro de los contribuyentes, porque ya está bien de sangrar a pymes y autónomos. Ya está bien de que una parte considerable del dinero que genera el cada vez más mermado tejido productivo español sirva para financiar políticos a través de este mecanismo. En esto, como en tantas otras cosas, solo queda Vox, diciendo alto y claro que cada partido o sindicato se financiará con lo que recauda de sus afiliados y por sus propios medios, porque cuando estos partidos y sindicatos viven de los dineros del Estado, se pervierte la labor fundamental para la que están concebidos, que es la de servir a la nación y no a su propio interés. Las subvenciones son un mecanismo de conversión de la democracia en una partitocracia, sierva de los intereses creados. Así se entiende, por ejemplo, el silencio cómplice de los sindicatos cuando estamos pagando el recibo de la electricidad más caro de Europa o su pasotismo ante la destrucción del empleo y las cifras de paro en las que España bate récords. Una partitocracia que opera en dos direcciones. De un lado, convierte a los gobiernos en meros ejecutores de las decisiones interesadas de un partido.
De otro, constituye una oligarquía que asume la soberanía efectiva, controlando los vectores ascendentes de una sociedad política, sindicatos, organizaciones vecinales, etcétera, mediante su sostenimiento económico con estas subvenciones. No es de extrañar, viendo esto, que muchos españoles perciban a la clase política como parte del problema antes que como su solución, muchas veces metiéndonos a todos injustamente en el mismo saco, sobre todo tras haber comprobado cómo algunos, y me refiero a Unidas Podemos, que vinieron a la política supuestamente con un discurso de regeneración, prometiendo no cobrar más de 3 salarios mínimos, abaratar la energía y luchar por la gente, y una vez tocada moqueta, han olvidado sus propuestas, convirtiéndose en la casta que decían combatir, enriqueciéndose al ganar con la actividad política un dinero que jamás habrían conseguido en el desempeño de su oficio en el caso de que lo tuvieran. Una nueva casta que, por cierto, jalea toda forma de separatismo, se pasea por las tabernas y que tiene a su antiguo líder convertido en columnista de panfletos separatistas como Elgara, tras haber dejado su escaño. Desde esa tribuna esparcirá su basura demagógica orientada a publicitar mantras y mentiras que le permitirán seguir viviendo como un marqués mientras se declara obrerista y proletario. Para desgracia de los españoles, no existe en nuestra nación ni ha existido nunca una izquierda nacional. La izquierda española realmente existente siempre ha sido y es, salvo honrosas excepciones, enemiga de la unidad nacional y aliada de los grupos separatistas. Sin duda que el odio, las pedradas, los insultos, las tergiversaciones, las mentiras y los cordones sanitarios que a diestra y siniestra hacen padecer a mi partido tienen que ver con nuestra decidida voluntad de quebrar esta corrupción de la partitocracia española. Por eso, y en coherencia con nuestro programa de defensa de la unidad e igualdad de los españoles y de reducción del bienestar de los políticos, votaremos en contra de esta reforma, porque no nos van a amedrentar ni van a conseguir jamás que Vox forme parte de ese consenso criminal y liberticida que pone en almoneda nada menos que la existencia de la nación española. Muchas gracias. Muchas gracias.